Bienvenidos, los invitamos a que nos acompañen en este programa de Opinadores. El día de hoy queremos hablar sobre el tema de la seguridad en general y particularmente en el caso de Sonora. ¿Cómo estamos? ¿Cómo van? ¿Cuáles son los retos que enfrentamos? Para ello hemos invitado a tres personas que conocen muy bien del tema y nos van a ayudar mucho a comprenderlo. Quiero dar la bienvenida a Octavio Sánchez, que es integrante del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado y expresidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Hermosillo. Octavio, bienvenido. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes a todos. Gracias. También nos acompaña Manuel Emilio Hoyos, que es presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad. Manuel Emilio, encantado de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Marco. Un gusto estar aquí con el licenciado Contreras, con Octavio y con todo el auditorio. Gracias. Muchas gracias. Y también nos acompaña el licenciado Héctor Contreras, que es presidente de la Barra Sonorense de Abogados, Asociación Civil. Héctor, un gusto. Buenas tardes, Marcos. Gracias por la invitación y saludo a todos los invitados. Encantado. Si les parece, le entramos directamente al tema. Manuel Emilio, ¿cómo ves tú el tema de la seguridad en el país? ¿Cómo estamos? Si tuviéramos que hacer una especie de corte de caja, ¿cuál sería tu diagnóstico? Bueno, desafortunadamente estamos ante una crisis desde 2016. Más de 200,000 víctimas de la violencia, más de 37,000 desaparecidos, y bueno, y sin un rumbo o con una estrategia clara o definida. Y bueno, esto ha pasado al considerar de que, por un lado, el desafortunado fenómeno, por una parte, de la militarización ha seguido en pie, y con esto no queremos decir, lo dejo claro, no queremos decir que estamos en contra de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, les tenemos mucho respeto, sabemos del valor que tienen. Sin embargo, bueno, muchos de ellos, como el general Cienfuegos en su momento dijo, el anterior secretario de la Defensa en el sexenio pasado, que no eran tareas de ellos las labores de seguridad. Si lo hacían eran porque era una orden. Al iniciar esta administración, bueno, nos preocupa que se vea la estrategia de seguridad, o que al menos se venda como un cuerpo militar, en este caso a la Guardia Nacional, que se refieran a ella como si fuera una estrategia. Sabemos que realmente la Guardia Nacional viene a ser una especie de prestanombre de la Secretaría de la Defensa, y por otro lado vemos bien, hay que decirlo también, de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal, el hecho de que haya presentado y que se haya aprobado un modelo nacional de policía y justicia cívica, que creemos que es la vía, que es la ruta. Sin embargo, bueno, este choque, por una parte el querer o el estar en vías de militarización, y por otra parte el querer impulsar un modelo, pero bueno, un modelo muy bien hecho, por cierto, pero sin fondos, sin recursos, y sobre todo dejándolo a la voluntad de muchos alcaldes en el país. Difícilmente podemos ver que pueda ser una de las mejores rutas. Creemos que en este tiempo se ha ganado decisiones que se han tomado, sobre todo sin evidencia. Hemos visto cómo el Consejo Nacional de Seguridad debería de ser un consejo técnico de donde salieran realmente objetivos definidos para poder generar una buena ruta. Y bueno, allá un poco más de la mitad del año, la violencia no ha cesado. Lo hemos visto desafortunadamente en lo que se vuelve a veces un conteo de víctimas lamentable, más de 20,000 víctimas en el país, más de 800 víctimas en nuestro estado, y bueno, el panorama no es alentador. Así es. Héctor, a ti te ha tocado además participar dentro de los sistemas de seguridad y justicia, y sabes pues también desde la visión interna lo complejo que es. ¿Cuál es tu valoración de cómo estamos en materia de seguridad en el país? Pues como diciéndolo de una manera muy concreta, como lo expresan los contadores, estamos en números rojos. Definitivamente, la principal función del Estado mexicano, por encima de cualquier otra actividad, está la de brindarle seguridad a la ciudadanía, en su persona, en su patrimonio, en todas sus actividades que desarrolla.
Lamentablemente venimos arrastrando un problema de 2 sexenios, cuando menos anteriores, que no se ha podido, en el que no se ha podido consolidar la seguridad pública. En lo que va de esta de administración, entiendo que ya van más de 60,000 homicidios violentos y mes tras mes no vemos que haya algún descenso o cuando menos iguales, sino todos van superándose. El problema de seguridad pública en nuestro país definitivamente es una asignatura a la que no se le ha encontrado la cuadratura. Creo yo que hay mucho de simulación, creo que hay mucho de mediático, pero no le veo nada tangible, nada objetivo en donde el ciudadano tenga la percepción de que estamos más seguros, sino por el contrario. Cada vez los homicidios son más violentos, son más espectaculares, son a horas, a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Creo yo que es un problema muy complejo y tanto a nivel nacional como a nivel estatal no percibo yo ninguna intención seria, objetiva, de buscarle una solución a este problema. Ya no decir solucionarlo, controlarlo cuando menos en niveles aceptables. La delincuencia siempre ha existido, pero creo que nunca había estado tan desbordada como en estas épocas que estamos viviendo. Y lo más lamentable, que no se ve una solución inmediata, no decir inmediata, no se ve alguna posibilidad de que vaya a haber algún cambio sustantivo en alguna estrategia que se pudiera plantear. Definitivamente creo yo que pasamos por estamos pasando por la cresta de la ola. Creo que estamos en una parte muy complicada y no visualizo yo algo ni siquiera a mediano plazo en que las condiciones puedan cambiar. Así es. Por otro lado, Octavio, los diferentes estudios de opinión pública pues reflejan que pese a la pandemia y pese a la situación económica, el tema de la inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. ¿Cómo se siente el tema de la seguridad desde la perspectiva ciudadana? Pues efectivamente sigue siendo una preocupación muy grande. Durante mucho tiempo es la principal preocupación de los ciudadanos, es el bien público más demandado, la seguridad. Quizá la pandemia ha hecho que suban las preocupaciones en materia económica, en materia de salud, obviamente, pero desafortunadamente no porque al presentarse esos problemas haya disminuido sustancialmente la inseguridad, sino porque el momento pone a la gente en esa perspectiva y percibe como más urgente resolver el problema económico y el problema de salud que el problema de inseguridad. Sin embargo, lo seguimos teniendo. Y lo seguimos teniendo particularmente en aquellos delitos, hemos crecido en aquellos delitos que más impacto causan a los ciudadanos, como son los homicidios dolosos, los feminicidios, las agresiones contra las mujeres en sus distintos tipos de violencia. Y si bien la pandemia ha hecho que algunos otros delitos desciendan a nivel nacional, por ejemplo el robo de automóviles, el robo a casa, no sabemos en la medida que vamos a salir de la pandemia qué es lo que va a suceder. Seguramente, si no se hace nada diferente, vamos a recuperar los niveles que traíamos, más los efectos que pueda tener la pandemia en la situación, en aquellas personas cuya situación económica se ha deteriorado y que las lleve a delinquir, y ahí sí que por una necesidad apremiante de llevar alimento a sus hogares. Ahora, ya mis compañeros hablaron de algún comportamiento de la inseguridad. Ahora, la inseguridad es cuestión de policía, el atender el problema de la seguridad es cuestión de policías,
pero hay todo un sistema que tiene que funcionar bien para que podamos tener mejor seguridad pública. Están las fiscalías, están los juzgados, está el sistema penitenciario y pues bajo la óptica que actualmente podemos percibir de la actuación del gobierno federal, parece que se ha abandonado el desarrollo de las policías locales, es decir, las policías municipales. Si no hay coordinación y no hay una estrategia que considere a todas las dependencias que le pueden hacer frente al problema de la inseguridad, pues es difícil que mejoremos los resultados y más bien deteriorando más. Así es. Vemos pues que el tema sigue siendo importante en términos de los datos que se presentan y en términos de la preocupación de las personas. Vamos a regresar un momento más para seguir hablando sobre el tema. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre la seguridad pública en términos generales. Ahorita hablamos a nivel nacional, ahora nos gustaría hablar más del Estado. Vemos pues que los números fríos, los datos, hablan de un crecimiento constante y hablamos también de las encuestas que reflejan que es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. La seguridad pública, Héctor, en Sonora, ¿cómo la evaluarías? Pues mira, creo yo que el informe de este primer semestre del año que presenta el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado y del municipio de Hermosillo es por demás claro, evidente de cuáles son los resultados. Aunque yo quisiera apartarme de este trabajo que elaboraron, los números son demasiado obvios. Tenemos un incremento en todos los renglones delictivos, sobre todo en los delitos de alto impacto, están disparados. Estamos, si continuamos en esta constante, seguramente duplicaremos el año que acaba de transcurrir, que recuerdo que es el de los más violentos. En la parte que yo veo que tenemos números decrecientes es en el robo domiciliario, en el robo a transeúntes. Sin embargo, esto tiene una explicación muy lógica y ustedes también lo establecen aquí en el estudio. Bueno, permaneció muchísimo tiempo más las personas en su domicilio y esto evitó que se estuvieran generando los robos domiciliarios o el asalto a las personas transeúntes.
Pero en términos generales yo creo que Sonora atraviesa por uno de sus problemas más severos en seguridad. El solo hecho que nos estén diciendo en sus estudios que Sonora ocupa el 7º lugar a nivel nacional de los estados más violentos, por encima de Sinaloa, por encima de Guerrero, por encima de Tamaulipas, bueno, yo creo que eso ya nos dimensiona el nivel de problema que se tiene. O sea, es un problema desbordado, es un problema sin control, no se visualiza una estrategia, no encontramos una coordinación en Sonora, es decir, no vemos el trabajo del Estado, de la entidad federativa, a través de las instancias que constitucional y legalmente corresponden, realmente enfrentar el problema con cierto grado de eficiencia. Si esto que yo comento no fuera cierto, los números que tan obvios y tan claros nos están planteando, pues nos están indicando que Hermosillo se encuentra en una de las ciudades más violentas de aquellos que tienen más de 900,000 habitantes. ¿Qué podemos decir de Guaymas, de Obregón, de Santana, de Magdalena, de Hermosillo? Es decir, yo decía el otro día en un comentario, si siguen las cosas como van, Sonora será Guaymas. ¿Por qué? Porque todos los días estamos viendo cuál es el comportamiento que se genera en Guaymas. Entonces, en Sonora creo yo que se nos está quedando a deber. Son muchos los factores que generan este tipo de situaciones, pero definitivamente no se ha visto una voluntad de decir, vamos a enfrentar el problema y que no quede por falta de ganas, de recursos, de intención del gobernante en turno para poder controlar este tipo de problemas de la inseguridad. Yo creo que Sonora tiene los niveles delincuenciales nunca antes presentados, con un agravante, una incidencia marcada en los delitos de homicidios violentos y con extrema crueldad. Creo yo que le hace falta mucho, es un problema muy grande, y quien venga a gobernar a Sonora tendrá que traer muy claro que el problema de seguridad es el principal problema por el que estamos pasando los sonorenses. Creo yo que estamos reprobados y sin abordar todavía ningún tema, si es en la policía municipal, si es en la policía estatal, si es en la policía investigadora, si es parte de la fiscalía o es parte de los órganos jurisdiccionales. En términos generales, el fenómeno delincuencial en Sonora está desbordado. Sí es. ¿Cuál sería la opinión desde los comités ciudadanos de seguridad pública, Octavio? Pues como se plasmó en el informe que presentamos de medio año, que habíamos presentado el informe del año pasado, del 2019, pues hay una preocupación muy grande, particularmente por los delitos de alto impacto que ya mencionaba el licenciado Contreras. Tenemos un crecimiento muy fuerte del homicidio doloso durante los años 19 y 20. Es muy preocupante porque estamos por encima de estados que tradicionalmente los considerábamos sumamente violentos y expresábamos, Sonora está en medio de estados muy violentos, decíamos Sinaloa, Chihuahua, Baja California, y nos defendemos, ¿no? Y somos el mejor estado de la frontera norte. Entonces, ahorita estamos en materia de homicidios dolosos por encima de Tamaulipas, considerado durante mucho tiempo muy violento, y de Sinaloa, que tradicionalmente y por muchos años ha sido. Además, tenemos otro problema que se ha venido agudizando en el estado, que es el de las fosas clandestinas y el de las personas desaparecidas. Aunque la información está dispersa y dejó de acumularse en el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en abril del 18,
y supuestamente lo tomó la comisión encargada de darle seguimiento a las personas desaparecidas. Nos falta mucha información en materia de desaparecidos y es una asignatura pendiente de las autoridades. Pero, por ejemplo, de enero del 2010 a abril del 2018, según datos del secretariado, en el país se computaron 36.265 desaparecidos. 1.978 fueron en Sonora en ese periodo y 528 en Hermosillo. Y desafortunadamente como que ya vamos dejando a esas personas en una estadística cuando que es para las familias, para las madres, los hijos de estas personas, es un calvario, es una herida abierta que no tienen forma de cerrarla, es un proceso permanente de mortificación que no les permite procesar el duelo porque no tienen ni siquiera un cuerpo. Y pues no le hemos dado mucha atención a ese problema y pues lo más probable es que en la medida que se vayan encontrando a esas personas van a engrosar el número de las personas que se encuentran que ya calificados como homicidio doloso. Y en datos más recientes del 1 de diciembre del 2018 al 30 de junio, Sonora identificó 90 fosas clandestinas. Fueron 1.143 fosas a nivel nacional. Sonora está en el 5º lugar en materia de descubrimiento de fosas en estos 18 meses, del 1 de diciembre hacia acá. De tal forma que debemos agregar esa preocupación y requiere muchísima atención. Igual las víctimas. Así es. Manuel Emilio, ¿cuál es tu valoración de las cosas aquí en el estado? Bueno, sí, efectivamente, la crisis de inseguridad y violencia de los últimos años ya nos lleva a sobrepasar los 800 homicidios dolosos en el periodo de enero-julio, 23 policías asesinados en 2019, 12 en lo que va del presente año, de ellos mismos. Lo que quiero decir es de que es evidentemente una confrontación hacia el Estado como tal, hacia la autoridad como tal. El 2019 se cerró con 1.069 víctimas de homicidio doloso y por lo que vemos, bueno, el presente año las va a superar y es lamentable hablar año con año, tanto nacionalmente como localmente, de récord de víctimas de homicidio doloso. Hemos visto también cómo se ha hecho presente en todo el estado, en las diferentes regiones, el tema, precisamente el problema de las desapariciones, evidentemente los homicidios dolosos, las desapariciones que poco se denuncian ante la autoridad, regularmente lo hacen a través de plataformas sociales de los municipios donde ocurren estas. Sin embargo, ha ido en un aumento exponencial durante el último año, sobre todo, y en los últimos meses. Las privaciones ilegales de la libertad también, que son poco denunciados regularmente por temor, se están haciendo presente, sobre todo en jóvenes, hombres y mujeres, entre 15 y 29 años. Y es ahí también precisamente donde está el problema del homicidio doloso. El 40% de los homicidios dolosos, víctimas y victimarios, están en ese rango de 15 y 29 años. Y por otra parte, bueno, además de esto, ese vacío que existe de repente en circunstancias que ocurren, como lo que ha ocurrido hace unas semanas en la región Guaymas-Empalme, con lo que vimos que ocurrió en la región de Caborca o Magdalena, ese vacío de información de parte de las autoridades, aunado evidentemente a los sucesos, a lo que ocurre, pues genera más incertidumbre en la ciudadanía, pues de todo el estado, sobre todo de esos municipios, en hacerse la pregunta ¿qué está pasando? O más bien, ¿dónde está la autoridad? ¿No? Pasan 1 o 2 días sin saberse de lo que ocurre, más que lo que se está mencionando a través de redes sociales. Un sinnúmero, ya, qué decir, de agresiones armadas que se reportan también, así como los delitos que acabamos de mencionar. Entonces, bueno, todo esto ante la falta evidente, por un lado, pues de la
proactividad, es decir, de labores, de tareas, de inteligencia, de investigación, no únicamente después de que ocurra el delito, sin anticiparse a que ocurra el delito. Y creo que esto lleva a poder replantear, además de un sinnúmero de cosas, el que creo yo que necesitamos autoridades más proactivas, no esperar a que ocurra un delito, es decir, más proactividad, más inteligencia, más investigación, disminuir la impunidad que se presenta, sobre todo hechos violentos que hemos visto. Y bueno, para lo que hemos avanzado y lo que tenemos por resto del año, el panorama tampoco se nos hace muy alentador debido, bueno, a la ya crisis económica constante y aunado a la pandemia, evidentemente en los delitos patrimoniales, en los robos, en los despojos de vehículos, sí se espera de no replantear las medidas correspondientes, bueno, un aumento de lo que acontezca. No podemos estar al esperar que pase, por eso reiteramos que las autoridades tienen que ser proactivas y también asumir las responsabilidades. Creo yo que lejos de buscar culpables en tiempos entre ellos, ¿no? Muchas veces hemos visto cómo autoridades salen a señalar cuando por otro lado también nos presumen de la coordinación, de las mesas de seguridad, de que dialogan y de repente sale alguna autoridad de cierto nivel de gobierno a decir que otra no está trabajando, y es ahí donde todavía pues, nos genera más frustración y a la vez coraje, creo yo, a la ciudadanía al decir, bueno, entonces nos presumen que se reúnen, sin embargo, no sabemos el camino. Y para precisamente replantear los caminos se tienen que definir objetivos específicos. De otra manera, bueno, difícilmente sabremos o al menos tendremos la certeza de que vamos hacia una ruta para disminuir el problema de la violencia e inseguridad. Como lo comentaban, el problema, sabemos que el problema de la inseguridad y violencia es un problema que lleva gestándose durante tiempo, sin embargo, se ha recrudecido en los últimos años. Y el problema, más que el problema, vaya, es no ver que las autoridades de cualquier orden de gobierno ir en busca de solucionar lo que día con día pues nos hace tanto daño a los sonorenses. Así es. Bueno, estamos hablando del tema de la seguridad. Vemos que es un tema que desafortunadamente es complejo. Tiene muchas aristas y tiene muchos retos. Vamos a regresar para platicar de los mismos. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Muy bien, estamos hablando del tema de la seguridad. Por lo que nos han compartido, es un tema bastante complejo, multifactorial, pero además que se desarrolla no solamente en el ámbito local, se conecta con estos fenómenos nacionales e internacionales. Estamos viviendo un mundo muy violento.
no cabe duda, pues, que tenemos en el caso de Sonora autoridades que son honestas y que le están echando su mayor esfuerzo adelante, que hacen falta recursos, pero más allá de ello, ¿cuáles ustedes creen, Manuel Emilio, que son las causas o dónde estarían los espacios que pudiéramos mejorar para cambiar las cosas? Porque los números son fríos, los índices van creciendo, la preocupación se va incrementando. ¿Cómo podríamos empezar a generar una especie de espiral de mejora de la seguridad y la justicia en el estado de Sonora? Bueno, creo yo que hay muchas áreas de oportunidad, precisamente como bien lo comentas, Marco, en este contexto, de las causas del poder generar rutas. Nosotros creemos que es imprescindible que estas rutas se tomen en base a evidencia, es decir, identificar los problemas. Vemos un problema de adicciones, un problema de violencia de género, vemos jóvenes en situación de riesgo. La justicia cívica es una muy buena ruta, como el modelo nacional de policía y justicia cívica que señalaba al principio del programa. Y es ahí donde se deben de generar las rutas y de precisamente asumir las responsabilidades. Cada autoridad tiene su responsabilidad y la responsabilidad no tiene que estar acotada, al contrario, tiene que estar en busca de las soluciones. Y precisamente el modelo nacional de policía y justicia cívica brinda una ruta hacia la solución de los problemas. Desafortunadamente, porque así lo vemos nosotros, en los diferentes municipios donde se recrudeció la violencia durante el último año, los municipios, los alcaldes se recargaron en la idea, o más bien compraron la idea cómodamente de que la Guardia Nacional vendría a resolver un problema. Y pues ellos dijeron, bueno, nos va a resolver el problema la Guardia Nacional. Sin embargo, es ahí donde se pierde mucho tiempo en fortalecer las instituciones de seguridad desde lo local. No quiero decir con esto que las del Estado no se tengan que reforzar, pero de iniciar precisamente en este fortalecimiento, ya que las mismas autoridades son las que han señalado, hay que decirlo, en el año pasado, la misma autoridad federal señaló de que las policías municipales estaban infiltradas por el crimen organizado, así lo dijeron ellos, pero bueno, tampoco vemos que haya algún cambio de ruta. Luego, entonces, las rutas a generar, por una parte, el modelo nacional de policía y justicia cívica, que tienen que abanderar los municipios. Por otra parte, el fortalecer las instancias de prevención. Regularmente, como bien lo decían en el contexto, hablar de seguridad pública, tenemos que transitar hacia la seguridad ciudadana, que es precisamente en vez de estar en lo de policías y ladrones, en vez de estar pensando en punitivismos, construir seguridad desde las diferentes áreas, desde los diferentes ejes. Regularmente queremos encontrarlos en la seguridad, pero también lo podemos encontrar en la materia de prevención, donde es un tema que durante años a nivel federal se dejó de invertir presupuestos, o se invirtieron mal los presupuestos en los famosos polígonos de prevención que había en su momento, que después los abanderaron políticamente. Pero en sí, las rutas a seguir deben de ser de la construcción de la prevención, mejorar el aspecto cultural del deporte. Por otra parte, evidentemente, la famosa, y digo famosa en un tono de resentimiento, porque tenemos ya más un cuarto de siglo de Sistema Nacional de Seguridad, de la dignificación policial, donde ni siquiera hasta la fecha tenemos a policías que puedan restablecerse en su trabajo por el artículo 123, apartado B constitucional. Creo yo que debe de generarse un cambio también en la legislación y evidentemente, bueno, la impunidad, ¿no? La investigación, fortalecer las capacidades de las fiscalías en las unidades de investigación, y un tema que hablamos poco, pero que no hay que dejar de lado, que es la reinserción social. Creemos que esos 5 ejes son fundamentales para la construcción de seguridad y ninguno es más que otro. Todos son importantes,
todos tienen que jalar parejo, y es ahí donde los diferentes actores sociales, la sociedad civil organizada y la no, los que queremos que las cosas mejoren, tenemos que estar al tanto de lo que ocurre y de que realmente las autoridades generen esas rutas. Así es. Héctor, tú habías platicado pues que era momento pues de darle un golpe a la mesa y empezar a plantear cambios que cambiaran la tendencia. ¿Qué es lo que tú has visto desde tu experiencia y tu conocimiento? Creo yo que el problema de seguridad pública pues evidentemente es un problema por demás complejo y aquí todos estamos coincidiendo en ese apartado. Si bien es cierto, tiene una vertiente de prevención que el gobierno federal, con una serie de programas de carácter social, está tratando de reducir. Por otra parte, no es menos cierto que esa prevención que se está haciendo a través de esos programas no están incidiendo en resultados inmediatos en donde los índices delincuenciales estén disminuyendo, sino por el contrario, vemos que se siguen disparando. ¿Qué sería algo urgente, algo que digamos que pudiéramos hacer para ejercer mayores controles sobre la delincuencia? Bueno, es evidente que los cuerpos de seguridad son insuficientes, pero además adolecen de formación, de capacidad, y lo más grave es que están penetrados por la delincuencia. Entonces, si analizamos cuál es en Sonora el cuerpo de seguridad que tiene mayores elementos, necesariamente concluiríamos que son las policías municipales, que son alrededor de más de 5,000 policías. Sin embargo, de esos 5,000 policías, sabemos que un poco menos de la mitad no pasaron el examen de control y confianza. Entonces, ahí ya tenemos un problema muy serio. Pero a eso habría que agregarle que la cantidad de policías que tiene cada municipio está por debajo de la mitad de las necesidades que requieren de acuerdo a la cantidad de los habitantes. Aquí viene un problema estructural. ¿Por qué? Porque los municipios, los ayuntamientos, en términos del artículo 115 constitucional, están para generar condiciones de vida, de mejorar la vida del ciudadano, brindarle espacios de tránsito, áreas viales, alumbrado, parques, jardines y evidentemente seguridad. Pero esta actividad de los ayuntamientos, de ser actividades eminentemente básicas que incidan en el buen desarrollo normal del ciudadano, se han ampliado áreas que no le corresponden, áreas que son ajenas a la función básica, y entonces esos recursos, esos fondos, esos presupuestos que deberían de destinarse al aspecto de la policía preventiva, de la policía municipal, se distraen y se aplican en otros renglones. Y Hermosillo ahorita pues tiene, no sé si tiene alrededor de 1,200 o 1,300 policías, cuando menos debería de tener el doble de esa cantidad. Pero sencillamente el municipio de Hermosillo y ningún municipio estaría en condiciones de pagar una nómina de la cantidad de los policías más o menos que se requirieran. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque entre la realización de un hecho delictivo, de un evento, y la respuesta de la policía, debe de ser un tiempo mínimo para que pueda llegar con toda oportunidad a tomar control de la situación. Y eso no existe en Hermosillo, ni existe, yo creo, en nuestro país. Yo recuerdo que Chihuahua tenía ahí ya eso contabilizado más o menos en 13 minutos, una cosa así. Pero aquí no tenemos forma de medirlo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la capacidad de respuesta, de reacción necesaria. Eso sería por parte de la policía municipal, pero luego si nos vamos a la otra policía, que también es un cuerpo de seguridad, que es la Policía Estatal de Seguridad Pública, pues tenemos 1,300 elementos, Marcos. De esos 1,300 elementos, 300 están dedicados a actividades que no son propias de ellos, como es
cuidar domicilios, cuidar servidores públicos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el Estado no tiene una forma de reacción ante este problema, cuando menos de mantener a un determinado número de policías en la vía pública, en las calles, en los caminos, que estuvieran vigilando, que estuvieran realizando cierta presencia, y eso no lo hay, y esa sería la prevención que pudiéramos ofrecerle, porque la otro tipo de prevención que se produciría en educación, en sacarlos de las áreas de riesgo, eso no existe, ni tampoco tenemos un parámetro para decir la prevención está generando estos resultados. Creo yo que es un problema muy complejo que hay que destinarle, pero en serio, en verdad, recursos y entrarle con muchas ganas a hacer lo que se debe, porque todo hasta este momento, lo voy a decir, ha sido una simulación, pues vamos a ir pateando el bote, vamos caminando, pero realmente estamos viendo que el problema delincuencial nos tiene totalmente rebasados. Así es. Vemos pues que es un tema complejo, multifactorial, que estamos dentro de todo un sistema internacional, nacional de delincuencia que ha estado creciendo, pero también hay soluciones. Ustedes la están planteando y eso es lo que falta, poner en la mesa las soluciones y cómo sumar esfuerzos desde la sociedad y desde los gobiernos para salir juntos adelante frente a este gran reto. Estamos hablando sobre la seguridad pública, cómo estamos. Regresamos un momento más con ustedes. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Muy bien, estamos hablando de la seguridad pública en términos nacionales y estatales. Manuel Emilio, un tema fundamental es el tema de los recursos presupuestales. O sea, todos los estudios hechos por los especialistas, los comparativos nacionales, internacionales, hablan que los recursos dedicados son insuficientes, independientemente que pueden mejorar la calidad de los aplicados actualmente, de los que se tienen disponibles. Vemos recientemente que se presenta el proyecto de presupuesto de egresos para el 2021 y pues hay algunas noticias preocupantes. En términos generales, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se mantiene los presupuestos de la Fiscalía, el presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional, de Marina. El FAS más o menos se mantiene en los mismos términos con un ligero incremento, pero desaparece el Fortaseg, que era el apoyo de los pocos apoyos que tenían, si no es que el único que tenían los municipios. ¿Qué opinas en esta tremenda lucha que estamos viviendo contra la inseguridad y la disponibilidad de recursos? Bueno, sí,
este proyecto que se presentó es, pues yo lo considero aterrador, ¿no? Aterrador porque el hecho de que desaparezcan alrededor de 4,000 millones a casi 300 municipios en el fortalecimiento de la seguridad, pues ¿a dónde nos va a llevar, no? Es ahí donde hablaba en un principio de la serie de contradicciones del gobierno federal, que por una sí vimos la vía, pero por otra parte sigue insistiendo en la militarización, y no nomás la militarización de la seguridad, sino el militarismo, porque es poner a militares al frente de organismos, de instituciones civiles. Al desaparecer este recurso, bueno, podrá generarse mucho debate. Yo veía en redes quienes comentaban que estos recursos de todos modos no se empleaban en la profesionalización, que se empleaban en comprar patrullas, pero no realmente en lo que se estaba destinado, que es el fortalecimiento de las policías como tal, como personas, como seres humanos. Y bueno, sin duda creemos nosotros que no se trata de desaparecer, que más que de desaparecer se debería reivindicar y generar mejores mecanismos para que esos recursos realmente se destinen a donde debe de ser. Por años, bueno, ha habido la controversia de dónde han generado esos recursos. Siempre se aplican, regularmente se aplican a la compra de equipos. Pocas veces se destinan al fortalecimiento del policía en mejoras hacia su trabajo, pero creemos que la solución no es desaparecerlo. Se tendría que ver replanteado para poder, dentro de esos mecanismos, sancionar de alguna manera a los municipios que no ejerzan esos recursos en la profesionalización de nuestras y nuestros policías. De ahí nos lleva la pregunta, bueno, ¿qué policía queremos entonces? ¿O será que el gobierno federal le está apostando al desaparecer el Fortaseg a que los municipios, a los municipios de plano digan, no puedo yo con la seguridad, Guardia Nacional hazte cargo de la seguridad de mi municipio, y eso genera una militarización profunda de la seguridad, que ahí sí nos llevaría todavía más años salir del problema de la violencia que hemos estado viviendo. Es momento, bueno, aunque no está aprobado, pero también del Congreso Federal, desafortunadamente no podemos esperar mucho, tampoco de los alcaldes. Es el problema que ocurre con las decisiones que se toman políticas y no decisiones en base a evidencia. Y bueno, hemos visto cómo a lo largo de los años, y no ha sido la excepción en estas administraciones, que las decisiones que se toman en la urgencia y de manera apresurada no llevan a mejorar las condiciones de seguridad. No hay que descubrir mucho, aunque el tema es complejo, es cierto. Los ejes que mencionamos de prevención, de fortalecimiento de policías, de disminución de impunidad y así como la reinserción, pues tenemos que plantear, tenemos que ver si realmente el recurso es suficiente o no. La pregunta sería, bueno, ¿son recursos suficientes o no? No lo sabemos. ¿Y por qué regularmente no lo sabemos? Porque regularmente no existe un diagnóstico de la institución de lo que realmente se puede destinar como recursos y saber si está funcionando mejor. Es el tremendo dilema, como cuando señalan si más policías es igual a mayor seguridad, igual que si más recursos es igual a mayor seguridad. Ni más policías ni más recursos serán igual a mayor seguridad, siempre y cuando no veamos los ejes donde se debe realmente invertir esos recursos para precisamente ir en ese funcionamiento. No vamos a resolver el problema de un día para otro, eso nos tiene que quedar claro. Para llegar al problema que estamos ahorita pasaron no menos de 20, 30 años. Entonces, lo que sí podemos hacer es generar esos objetivos en el corto, mediano y largo plazo, y un punto devastador es precisamente el desaparecer el Fortaseg hacia los municipios, que se vino haciendo menos el recurso en los municipios, por ejemplo, de Sonora, y que, bueno, el panorama, como te digo, no es alentador, aunado a la crisis que estamos viviendo de inseguridad y violencia.
Los alcaldes regularmente siempre comentan, alcalde que sea, alcalde de cualquier trienio, que no tienen recursos, y con estos recursos que de una u otra manera, pensando bien de que se estaban utilizando de una manera, administrando de la mejor manera, pues bueno, no va a mejorar la situación. Es momento, creo yo, de que se alce la voz por la seguridad, no por las fobias políticas ni por las ocurrencias. Creo yo que es momento de que no se debe dejar de lado tampoco, y sí, pelear por un recurso. ¿Qué recurso? ¿Cuánto es suficiente? Bueno, para eso es precisamente que tenemos que elaborar diagnósticos y saber con precisión cuántos recursos podemos ir destinando. Ahorita que se hablaba, por ejemplo, de policías en algún lugar de Estados Unidos, necesitaban más policías en una ciudad en base a un diagnóstico que hicieron, y ellos dijeron, bueno, no podemos alcanzar el nivel de contratación de X número de elementos, y alguien de ahí de esa localidad propuso el por qué no aumentar el sueldo de los policías en lugar de contratar el número de elementos que ellos creían que eran suficientes. Es decir, tenemos que jugar un poco también con la creatividad, tenemos que buscar el cómo sí. Ahorita, como bien lo mencionaba Octavio, el problema número uno es la inseguridad, lejos de querer hacer otras cosas, y es ahí donde los alcaldes ahora, al cierre de sus administraciones, porque no dejan de ser alcaldes hasta el último día de su gobierno, deben precisamente de buscar los esquemas que tienen a su disposición para fortalecer los recursos que estén destinados. Número uno, en principio, además de los temas que ya hemos hablado, que hay mucha participación de la sociedad civil en temas de prevención, en temas de mejora, pero donde creemos que es importante que los ayuntamientos hagan énfasis en el tema de mejora a la dignificación de sueldos de nuestros policías. Evidentemente, con mecanismos al interior que hagan, por supuesto, que tengamos una policía más profesional. Así es. Octavio, ¿cuál crees tú que puede ser un golpe de timón desde la ciudadanía para poder tener una incidencia positiva en replantear pues, los pasos para mejorar la seguridad pública? Creo que para los ciudadanos ha resultado muy cuesta arriba participar en temas de seguridad. De por sí es un tema complejo y ajeno a la mayoría de los ciudadanos en cuanto al conocimiento de las posibles soluciones a la problemática. Entonces, el ejercicio necesita hacerse más intenso. Creo que debe haber más apertura de las autoridades a trabajar con los ciudadanos. Ambos necesitamos aprender. Hay que reconocer que nosotros de entrada, salvo quienes se dedican al tema, no somos expertos, pero eso no significa que no podamos aportar algo. Y además, analizar las situaciones sin estar involucrado en el día a día también puede permitir orientar a quienes están al día a día y que sí conocen cómo ver un poquito más hacia el medio y el largo plazo, y que no sea la actividad cotidiana la que los absorbe y no les permite salirse de un círculo vicioso que a la vez impide que se mejoren los índices en materia de seguridad. Creo que no hay que cejar en la participación. Ahora, cosas importantes. Dice Manuel Emilio, y tiene razón, que por sí solo el dinero no resuelve los problemas, y en muchas cosas lo hemos visto. Y es una afirmación que compete a la seguridad y compete a otras actividades de la acción pública y compete a las actividades normales de los ciudadanos. El hecho de traer dinero en la bolsa no nos resuelve necesariamente todos los problemas como personas. Pero si se identifican cuestiones concretas que sí requieren inversión de dinero, pues los ciudadanos también podemos contribuir a encontrar caminos para tener ese dinero que ahorita el gobierno no está poniendo, y que dada la precariedad financiera, ahora sí que de todos los niveles de gobierno, el municipio, los estados y la federación, que antes la federación siempre tenía una reserva y siempre podía, si quería, llegar en auxilio del estado o del municipio. Ahora en realidad están en una condición muy precaria también,
Y el problema se va a agudizar porque parte de la solución que están tomando para manejar su problema es quitarle recursos a estados y municipios. Para la seguridad es un caso, pero también para muchas otras cosas le están restringiendo los recursos. Y el sistema de coordinación fiscal que tenemos no da en este momento para que rápidamente los municipios y los estados puedan allegarse recursos de otras fuentes. De tal forma que creo que las autoridades necesitan hasta esta astringencia de recursos, cuidar mucho el poco dinero que se tiene y seleccionar muy bien en lo que se va a invertir. No seguir con las inercias presupuestales y seguir gastando el 3% más o el 5% más que el año anterior en cada uno de los renglones. Hay que someter a revisión a todos los renglones y ver cuáles se pueden eliminar, en cuáles se pueden hacer reducciones, y lo que se pueda ahorrar, canalizarlo a lo que es más necesario y que puede incidir más en mejorar la seguridad. Desde el comité estatal, el año pasado se hizo una propuesta para que los empresarios aportaran dinero para la seguridad, bajo ciertas reglas, por supuesto. No dinero para que entrara a la licuadora de las tesorerías, sino que tuviera en destinos muy definidos, que lo que el año pasado se veía como una problemática, escasez de recursos, se ha agudizado. Entonces, desde el punto de vista del manejo de los recursos, número uno, hay que cuidar mucho lo poco que hay e invertirlo muy bien. Y número dos, yo creo que seguimos con la necesidad ahora más apremiante de buscar recursos. Ha exigido mucho la coordinación. Coordinación no entendida como que se juntan los tres niveles de gobierno, ¿no? Y hacen reuniones ahora diarias en las mesas de la paz, sino encontrar las formas de colaboración sobre la base de objetivos muy definidos y que se repartan las tareas y las responsabilidades y que cada quien rinda cuentas de lo que le tocó y que se vaya viendo si los objetivos se van consiguiendo o no se van consiguiendo. Y cuando las estrategias no están funcionando, pues hay que someterlas a escrutinio y a revisión, y lo que no está funcionando hay que mejorarlo o hay que modificarlo, no se puede seguir en la misma. Muy bien. Para los ciudadanos y a veces las autoridades se entienden muy bien, y como se decía hace rato, hay gente muy capaz ahí y hay gente decente. No todos los policías son malos, ni todos los funcionarios son ineptos. Hay mucha gente buena, pero creo que hace falta que tengan muy claro focalizar hacia dónde se quiere ir y coordinarse, porque como decía, a los ciudadanos no les interesan las competencias. Ellos no entienden mucho de qué es de la competencia federal, y dentro de la federal qué es el ejército y qué es la marina y qué es la fiscalía, y antes era la policía federal, ahora es la Guardia Nacional, y que en el estado pues tenemos las policías estatales y tenemos las investigadoras, y que en el municipio tenemos las policías municipales. El ciudadano lo que ve es lo que le perjudica. Y realmente en ese sentido, a la que tiene más cerca es a la policía municipal, y es a la que termina cargándole de entrada pues las quejas. Y la verdad pues que las policías municipales están para prevención y para los delitos del orden común. Los delitos de alto impacto no entran en su competencia, y por eso se requiere la coordinación de todos los niveles, y creo que tendríamos que explorar más como ciudadanos en qué más podemos contribuir. Y de parte de las autoridades, no vernos como que el querer participar es por criticar o es por dudar de su capacidad. Por el contrario, se supone que ellos son los que saben cómo hacer las cosas, más que los ciudadanos. Héctor, aprovechándote, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, cómo podríamos dar este golpe de timón? ¿Cómo podríamos, digamos, encontrar un espacio donde juntemos los esfuerzos de todos para juntarlos en una dirección para una mejora de mediano y si es posible, de corto plazo? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué sugieres? ¿Qué se te ocurre con tu experiencia? Mira, para poder generar condiciones de que la ciudadanía participe, la ciudadanía tiene que tener confianza. Y un gran problema que tenemos es que los ciudadanos no confiamos en nuestras autoridades. Y cuando nos piden participación, cuando nos piden ayuda, cuando nos piden apoyos, no lo hacemos porque no hay certeza de que la colaboración que estamos dando
realmente vaya al destino o al fin que se está buscando. Estamos viendo un problema de crisis, un problema descontrolado. ¿Cómo pudiéramos hacer algunas cosas que pudieran incidir en ir cambiando? Bueno, el problema, decía Emilio, no es de aumentar los números de policías, porque con eso no se controlaría. Sí, efectivamente, pero resulta que no tenemos ni siquiera los números ideales o mínimos que pudieran existir para que se generara la presencia policíaca. Con el nuevo sistema penal acusatorio, la Agencia de Investigación Criminal, lo que era antes la Policía Judicial, prácticamente sale de los trabajos que antes realizaba. Entonces, hoy se convierte en la instancia de investigación de los delitos, de las encomiendas que le hace el Ministerio Público. Y entonces nos estamos quedando con un segmento de policía muy reducido, que es la policía municipales y la policía estatal, y la policía federal en la área de su competencia. Pero refiriéndonos aquí en el Estado, ¿qué tendríamos que hacer? Yo creo que definitivamente le debemos de apostar de mejorar los cuerpos de seguridad. Tenemos que profesionalizar los cuerpos de seguridad. No pueden seguir siendo las policías el último eslabón de una cadena en donde, como no encontré empleo, como lo que estudié no hay trabajo, me voy y me meto de policía. Pues yo creo que el puesto de policía debe de ser tan importante como ser enfermero, como ser doctor, como ser ingeniero. Es decir, no debemos de seguir manteniendo el nivel de policía en un nivel ínfimo. A los policías realizan la función más importante en una comunidad, que es brindarnos seguridad en el sistema de la manera más amplia. Sin embargo, el trato que reciben de las instancias municipales o legales no se ven reflejados en los ingresos que ellos tienen, en las oportunidades que les brindan, en las prestaciones que reciben. Entonces, si queremos tener mejor policías y que sea un atractivo para que alguien quiera ingresar a la policía porque realmente quiere hacer una profesión de esa actividad, tenemos que darles condiciones similares a las que se dan en otros empleos. Y es más, aquí deberían de ser más elevadas por el alto riesgo en que están en el ejercicio de su trabajo. Y eso no ha sido visualizado ni a nivel federal ni a nivel estatal, y sigue siendo un renglón ahí que se tiene pero no se tiene. Y volteamos a verlo cuando estamos en crisis, cuando tenemos a un monstruo de 1000 cabezas y queremos que con esas elementales herramientas y con esos elementales recursos y con esos cuerpos humanos insuficientes, enfrentemos un problema realmente que está totalmente rebasado. Entonces, aquí debe de ser una exigencia para los gobernantes, para los presidentes municipales, el que no haya una simulación en esta actividad, que vayamos al fondo del problema, que se le destinen los recursos que requieren. A mí me interesa más salir de mi oficina y llegar a mi casa tranquilamente, que me pongan un bulevar muy bonito, que me pongan unas bancas muy bonitas en el rumbo a mi casa. Si no las puedo usar, Marcos, si no puedo salir caminando, si no puedo salir a correr, ¿por qué? Porque nos exponemos de ordinario a ser asaltados o quedar en un fuego cruzado, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil opinar cuando el problema está rebasado. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de reposo, no hay tiempo para madurar muchas ideas. Porque si dijéramos, bueno, ¿qué podemos hacer de aquí a 10 años? Lo planificamos, lo estructuramos, le damos forma y le damos seguimiento y vamos analizando los objetivos. Pero ahorita, ¿qué podemos hacer frente a esta escalada de violencia que se da en todo el Estado? ¿Cómo podemos enfrentar este problema?
no lo podemos enfrentar con prevención. Aquí necesitamos enfrentarlo ya en una medida que el Estado haga uso de toda la fuerza que legal y constitucionalmente le corresponde. Pero para hacer eso, requerimos tener policías confiables. Tenemos que tener policías que traigan la charola del Estado, que no que traigan la charola del otro lado y que la única diferencia entre el policía y el delincuente es el nombramiento que traen. Entonces, es un problema muy complejo, porque abordar un tema cuando nos explotó en las manos ya, pues tenemos que ingeniárnoslas, y además cuando los recursos son insuficientes. Yo creo que mucho del problema es la improvisación. Ha habido demasiada improvisación, no se le ha apostado a la profesionalización, no se le ha apostado a la inteligencia, no se le ha apostado a tener cuerpos de seguridad, tener policías confiables en el que tú te le puedas acercar y plantearle un problema y tenga la certeza que te va a atender, no que probablemente le informe al jefe del que tiene la plaza de la ciudad de que fuiste a presentar una denuncia en contra de alguna persona. Creo yo que es difícil, pero claro, tenemos que hacer lo que se requiera. Esa es tal vez la conclusión más importante. Tenemos que entrarle. Es un tema que tenemos que resolver. No tenemos opción. La verdad es que hay mucho material, hay mucho tema todavía. Esperamos seguir contando con el favor de su presencia para seguir abordando este tema. Tenemos que debatirlo, discutirlo, encontrarle de forma creativa, flexible, inteligente, porque es un tema que es fundamental. Si no hay seguridad, es muy difícil que los otros elementos para una vida sana y disfrutable se den. Yo quiero agradecerte, Héctor, Manuel Emilio, Octavio, muchas gracias por su presencia y por las opiniones que nos ayudan a conocer un tema tan delicado. Muchas gracias y aquí los esperamos en la próxima edición de Opinadores.